Bendiciones y salud a toda la audiencia y suscriptores de nuestro canal Tecnologías Divinas, que se dan cita a cada momento, a cada kairos, vamos a llamarlo así, donde somos convocados y citados para aprender. Número uno, de lo que fueron los tratos de Dios para con las generaciones de la Biblia. Y número dos, para quienes nos toca vivir el tiempo presente, donde Dios tiene una agenda bastante marcada y abultada de bendiciones, de herencia, porque esa es su característica principal, una agenda donde Dios quiere enseñar a la humanidad de hoy, a los seres humanos que hacemos vida hoy en el planeta, nos quiere instruir por medio de su nueva dimensión, plenitud, a desarrollar una mente en esta dimensión y con estas características de heredar, de poseer, de disfrutar de lo que ya es nuestro por herencia. Entonces, a estos dos, digamos, mundos separados, solamente por algunas posiciones teológicas, es a quienes estamos dirigiendo estos estudios y estos análisis. Por ahora estamos analizando y comprendiendo los temas de la Biblia, producir el entendimiento pues que en cada uno de ellos se encuentra, y que esto nos sirva de plataforma para transicionar a nuevos niveles, a nuevas escalas de entendimiento, hasta llegar a la plataforma correcta donde nos toca vivir y desde allí comenzar a ejercer una vida, una praxis de una vida de herencia, de una vida de felicidad y de disfrute, que es para lo cual estamos plantados en el planeta. Muy bien, reinas y reyes, hoy vamos a culminar con el tema El Reino de 1000 años. Estaremos cubriendo la cápsula número 8 y de verdad que se nos fue el tema, se nos fue algo extendido. Incluso debo reconocer de que dimos un tanto más de lo prometido, un tanto más de lo acostumbrado. Sin embargo, esta fue la forma pues como hemos cubierto y hemos hecho el recorrido acerca del tema El Reino de 1000 años. Sin más preámbulos, yo quisiera por favor que usted fuera a su Biblia y ubicara en el libro de Apocalipsis, que es la cita que hemos estado utilizando como fundamento de este estudio, el libro de Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos a analizar desde el versículo 1 de este libro. Dice así textualmente, permítame por favor unos segundos. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después este debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es
la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, esta es la cita que hemos estado utilizando como fundamento acerca del estudio sobre el tema los 1000 años. Ok, en la cápsula número 7, ya con el tema bastante desarrollado, nosotros estuvimos observando algunos ejemplos en el Antiguo Testamento basado en el principio y la realidad de que el antiguo pacto, todo el contenido, todo el registro histórico, escritural, tanto la Torá como los profetas y los salmos, todo este contenido, este compendio que configura el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, si tiene a bien llamarle así, fueron ejemplos, cada una de sus escenas, de sus sucesos, de sus acontecimientos, de sus episodios, no fueron producto de la casualidad, ni de accidentes, ni fueron traídos así por los cabellos, fueron predeterminados, fueron predestinados, fueron preordenados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que sirvieran cada uno de los individuos que estuvo registrado en estas escenas. Eran tipos, sombras, fotografías, ejemplos de realidades espirituales, y valga la pena decir, o valga oportunamente decir, de que estas realidades espirituales, todas ellas, fueron Cristo y la Iglesia. Todas apuntaron hacia dos entes que conformaban uno, que eran Cristo y la Iglesia. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y en ese orden de ideas, recogiendo una información importante sobre esta realidad, nosotros estuvimos analizando la vida de Moisés como un tipo de Cristo, como un legislador. O sea, Moisés sacando a Israel de Egipto, que era tipo del mundo, fue un ejemplo de lo que Cristo hizo cuando sacó a la iglesia del mundo de la ley, del mundo del pecado, porque fue la iglesia quien encerró al mundo bajo pecado. Pues Cristo liberándolos de la esclavitud de la ley, liberándolos de la esclavitud del pecado y hasta llevarlos, como en efecto así ocurrió, a la tierra prometida, a la Canaán, que era tipo de la plenitud de Cristo, que era tipo de la plenitud de la herencia. Moisés fue un ejemplo digno de analizar, como bien lo hicimos. Ahora estamos analizando la figura de David. ¿Y por qué necesariamente, se preguntará usted, tenemos que usar las figuras de Moisés y David? Bueno, por lo que dije anteriormente, de que ellos solo fueron ejemplos, ellos solo fueron tipos, para eso sirvieron, para eso estuvieron en las escenas humanas, para eso estuvieron insertados en nuestro cronos, en el tiempo y en nuestro espacio, para servir como ejemplos, para ser utilizados como ejemplo y nosotros poder accesar a un entendimiento claro de cómo iba a ser más o menos la realidad de las cosas, que todas, repito, apuntaron a Cristo y a la iglesia. Ahora David es el otro ejemplo, la otra figura que estamos utilizando en este estudio, en este análisis. ¿Por qué David? Porque David fue, número uno, pastor de Israel, y número dos, fue rey sobre Israel. O corrijo, y aquí me quiero tomar el tiempo para hacer una corrección a lo que hoy, al mundo de lo que hoy se llama iglesia. David dirigió o pastoreó al Israel como rey.
Yo no sé si usted lo sabía, ahora lo va a saber, que en el antiguo pacto habían 4 oficinas ministeriales, que eran el sacerdote. Te los informo o te lo comunico en el orden que fueron aparecieron, en el orden que fueron apareciendo: jueces, profetas o sacerdotes y reyes. Estos 4 ministerios eran quienes pastoreaban a la iglesia. Y fíjate, observa y nota que no se hablan de pastores. No se habla de una oficina tal como pastor, sino que en el rol de profeta, el profeta pastoreaba. En el rol de rey, el rey pastoreaba. En el rol de sacerdote, el sacerdote pastoreaba. En el rol de juez, el juez pastoreaba. Quiere decir que el pastorear, entonces, no es una función exclusiva del pastor. Ahora va a entender el nuevo pacto, donde aparecen nuevos ministerios como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, cuya función es la misma. Las 5 funciones, las 5 unciones, que es la mano derecha de Cristo, que la usó para perfeccionar a la iglesia. Con esa mano, con esas 5 unciones, Cristo pastoreó la iglesia. De manera que en el nuevo pacto, para lo que hoy se conoce como iglesia, que no lo es, la iglesia fue pastoreada por 5 unciones ministeriales y no por una sola, como hoy lo que se conoce como iglesia quiere hacerlo ver. Pero ¿qué es lo que pasa con el problema de lo que hoy se conoce como iglesia? Que lo que hoy se conoce como iglesia, lamentándolo mucho, es un derivado del catolicismo. Por eso quieren sentar a un solo hombre para seguir la línea del papado, para seguir la dinastía del papado. Un solo hombre, el pastor. Pastor de niños, pastor de damas, pastor de caballeros, pastor de jóvenes, etcétera, etcétera. Pero no es el tema. Solo quise poner esta cuña para que a muchos de que nos estarán viendo, nos estarán escuchando a través del canal, puedan abrir sus ojos y puedan ver esta realidad si se encuentran en ese mundo hasta ahora. Entonces David es un ejemplo. ¿Por qué David y Moisés? Nuevamente surge la pregunta, ¿por qué Moisés y David fueron ejemplos de Cristo? Por lo mismo que te dije, porque el antiguo pacto, todo esto fue un registro a propósito para señalar por medio de sus ejemplos realidades espirituales. Moisés fue como legislador para libertar a un pueblo de una esclavitud, apuntando esto a que Cristo haría lo propio como la realidad, con mayor razón, con mayor nivel de realidad. Cristo liberó a la iglesia del mundo del pecado, del mundo de la ley. Ahora aquí nos dicen las Escrituras, por ejemplo, el Salmo 132:11, dice: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. En algunos tiempos, a lo largo de la historia, un descendiente del linaje de David, lo que está diciendo la profecía, establecería el reino de Dios en la tierra para siempre. Y no sería para siempre. Ese es otro punto que hay que destacar. Ahí la palabra para siempre no implica de que es eterno en cuanto a duración, es decir, que no tiene principio y fin. Ahí para siempre tiene que ver, una vez que el reino entra en el tiempo y en el espacio nuestro, en el crono, para siempre lo que indica es que iba a estar presente, iba a estar funcionando hasta que cumpliese su misión, hasta que tuviese su final, porque tuvo un principio. ¿Y cuál fue el final del reino de Cristo? Bueno, usted lo puede ver en 1 Corintios capítulo 5, versículo 24 en adelante, 15, debo decir, primero a los Corintios capítulo 15, del verso 24 en adelante. Usted va a ver claramente que el reino de Cristo, porque preciso es, dice el apóstol Pablo, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer o último enemigo y ser destruido sería la muerte.
porque entonces cuando esto se cumpliese, el Hijo mismo entregará el reino al que le sujetó a él todas las cosas, esto es al Padre. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Esa es la realidad que estamos viviendo, pero ese es tema para otro momento. Entonces, para siempre es que se iba a sentar a reinar hasta cumplir la misión, hasta cumplir con el propósito que era quitar de en medio a todos los enemigos de Dios y traer la plenitud de la bendición y de la herencia a la humanidad. Y eso es lo que hoy pues tenemos por disfrute. Luego Ezequiel, capítulo 34, versos 23 a 24 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y él las apacentará, y a mi siervo David, él las apacentará, y a él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Eso es Ezequiel 34, del 23 al 24. Otra escritura de Ezequiel que hace mención a lo mismo es el capítulo 37, versículo 24 al 25. Solo usted va a tomar nota de ello y lo va a leer en su casa para que me permita a mí ganar tiempo, porque recuerde que son 20 minutos y ya estamos bastante avanzados. Ahora, es de interés particular esta profecía encontrada en Oseas. Fíjate cómo dice, Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el final de los días. Fíjate, David sería la clase de rey para Israel en los días finales. De esto podemos concluir que este David era una referencia inequívoca y simbólica de Cristo. De hecho, él era del linaje de David, es decir, Cristo según la carne, era del linaje de David y fue llamado el Hijo de David en varias ocasiones. Note además que David sería pastor del pueblo de Dios. Ezequiel 34, del 23 al 24, lo puede ver, y Ezequiel 37, del 24 al 25. Esto nos debe recordar las palabras de Cristo, en cuanto a que Él daría su vida por sus ovejas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la referencia que hizo Ezequiel sobre que David pastorearía al pueblo de Israel cuando éste fuese a buscar a Jehová y que le sería por príncipe además, se estaba haciendo una referencia directa a lo que fue la misión y el ministerio terrenal de Cristo y después desde el trono. Eso tiene que quedarnos muy claro. Solamente es que hay que manejar lo que es la sombra y lo que es la realidad. La sombra, en la sombra que fue la ley, nadie podía hablar de la sustancia. ¿Por qué? Porque la sombra era eso, la sombra. Usted cuando tiene la sombra de algo, no tiene el algo que la proyecta, sino que solamente puede tener acceso a la sombra. Los judíos, bajo la ley, no podían tener acceso a Cristo, sino a la sombra que de Cristo se proyectó en la ley. Por ende, los profetas y todos estos hombres y mujeres del antiguo pacto no podían hablar directamente de Cristo porque no le podían conocer, no le podían entender, porque no tenían acceso a su realidad, sino solamente al ejemplo y a la sombra que de él se mostró por medio del pacto de la ley. Esa es la razón, pero todo esto ahora el Espíritu muestra claramente, evolucionando en su interior, iluminando su entendimiento, destapando los códigos encerrados en cada profecía, decodificándolos y produciendo el entendimiento. Usted puede entender de que todas estas escrituras que acabamos de leer están haciendo referencia directa fue al reinado de Cristo y a su rol de pastor, o como lo dijo Pedro, el pastor de nuestras almas, hablando de Cristo. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Fíjate algunas
algunas declaraciones que hizo Cristo, por lo menos Juan capítulo 10, verso 11, dice: yo soy el pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, fíjate que ya había un conocimiento anticipado. ¿Por qué? Porque ya había una sombra, ya había un ejemplo que se había dado. Los discípulos también reconocieron y entendieron el significado de esta referencia. Fíjate lo que dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor de las ovejas, haciendo referencia a Cristo. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Verso 17 de Apocalipsis 7:17 dice: porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Debe ser más que obvio, según lo que hemos leído en estos pasajes, que Jesucristo era el cumplimiento de estas profecías citadas. Ahora, si David y su reinado sobre el Israel físico o natural era el tipo y la sombra para el reinado de Cristo, el Mesías, sobre el Israel espiritual. De manera que concluimos entonces de que el reinado de Cristo tuvo un tiempo determinado que aproximadamente, por los ejemplos y la sombra, serían alrededor de lo que dura una generación, que sería de 30 a 40 años. Según el reinado de Moisés, como tipo de Cristo, fue de 40 sobre Israel. Lo mismo David reinó 40. Y el 40 es un número muy prominente, que lo vamos a estudiar oportunamente, cuando así pues se dé la ocasión, vamos a estudiar ese número. De manera que el tiempo ha terminado y al que queda es para despedirme y desearles que continúen teniendo un bendecido día. Será hasta la próxima.